tres. Saludos cordiales, bendiciones para todos. Cada uno de las ingenieros y profesionales que van a estar tomando este módulo de principios y fundamentos de la nutrición vegetal. Bienvenidos de parte de Cosmoagro, el departamento técnico, para esta sesión que vamos a tener de desarrollo de este módulo. Mi nombre es Mauricio Oliveros Díaz, soy ingeniero agroforestal, soy el fisiólogo vegetal de la compañía y estaré apoyándoles con el desarrollo de este módulo desde la parte científica y técnica correspondiente a los fundamentos de nutrición foliar, ¿no? Entonces, como contenido, para este módulo tendremos un primer aspecto que vemos que son los conceptos de nutrición foliar, en el cual estaremos desarrollando el concepto de nutrición mineral, tanto el antiguo que se manejaba y el reciente, los tipos de nutrición vegetal que se encuentran en la actualidad en la agricultura, a nutrición foliar y las prácticas de fertilización existentes en la agricultura, en el sector agropecuario. También veremos un cuarto punto que es la definición de la fertilización foliar y por ende estaremos viendo algo de la historia de esa nutrición foliar para que entendamos que esto no es un concepto nuevo, sino que es un concepto que data desde hace mucho tiempo. Un quinto aspecto que son las escuelas de nutrición foliar en el mundo, que es algo muy sencillo que estaremos viendo, pero sí queremos también hacer un énfasis en los mitos y realidades correspondientes a la fertilización foliar. Y también las condiciones o situaciones ideales, especialmente la parte ambiental, para que esta práctica sea lo más adecuada posible. Estaremos viendo un sexto punto que son las estructuras de la planta para la penetración y la asimilación de esos fertilizantes foliares, entre los cuales tendremos la cutícula, que es la gran barrera a romper para el ingreso de esta nutrición foliar, la composición de dicha cutícula, cuál es la fisiología de la cutícula, porque los estomas son una parte importante dentro de este proceso de nutrición y otras estructuras como los tricomas y las lenticelas. Estaremos abordando también un séptimo punto que es la absorción de nutrientes y o soluciones minerales vía foliar, un octavo punto que son las condiciones para el uso de esta práctica de nutrición foliar, en los cuales estaremos desarrollando los aspectos a identificar en la planta, los aspectos ambientales y los factores inherentes a a la aplicación. Y por último, la movilidad de los elementos del floema. Aquí nos quedó mal, no es fonema, es floema. Un noveno punto que son los factores que influyen en la absorción, captación, transporte y penetración de nanopartículas en las plantas, enfocado no solamente para qué es para agentes quelantes, sino a través de la tecnología de nanofertilización, como el caso de varios micronutrientes que en este momento hay en el mercado que se trabajan a través de nanopartículas. Un décimo punto que son las clases de fertilización foliar de acuerdo con el objetivo deseado y por último los factores que determinan una adecuada nutrición foliar, entre los que están la velocidad de la absorción foliar, las ventajas de la fertilización foliar y las desventajas de la misma fertilización foliar. Entonces, con esto, pues voy a dar comienzo a nuestro primer punto, que son hablar del concepto de nutrición vegetal, tener claridad y sobre qué es la nutrición vegetal. La nutrición vegetal, como todos sabemos, es un proceso diferente a la fertilización, ¿sí? La nutrición vegetal es suministrar unas sustancias de tipo orgánicas o inorgánicas para que sean absorbidas por la planta y que tienen un aspecto determinante y específico en el metabolismo vegetal de la planta y que permiten que haya un proceso de crecimiento y desarrollo. Tiene un impacto especialmente, si tiene un impacto en el metabolismo, va a tener un impacto en el crecimiento y desarrollo. Eso es
la parte de nutrición, que es diferente a fertilizar, porque la fertilización simplemente es una práctica del aporte de esos nutrientes vegetales a la planta. Y muchas veces uno encuentra conceptos o profesionales que dicen que nutrir es igual a fertilizar o fertilizar es igual a nutrir. Esa es la diferencia. El nutriente es un suministro de una sustancia química necesaria para que la planta pueda desarrollarse y crecer y que ese suministro entra en el metabolismo de la planta. Recuerde que la planta tiene un metabolismo primario y un secundario y este impacto es en el metabolismo primario para pasar posteriormente a un desarrollo de un secundario. Sí, entonces, eso, eso es la definición que podemos dar de nutrición vegetal. Y esta era un concepto muy general que se venía manejando anteriormente, pero en la actualidad, sí, los señores Brumbarova e Ivanov en el año 2019, aquí también hay una referencia de Gupta en el año 2016. Ellos ya hicieron un concepto diferente de lo que es la nutrición vegetal, apoyados a través de la tecnología, de la biotecnología, de la biología molecular, en la cual ellos empezaron a destacar algo y es que la nutrición vegetal, ese nutriente como tal, es un proceso que es regulado estrictamente por unos genes específicos para cada nutriente. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos una planta, como la pueden observar aquí, de Arabidopsis. Aquí están todos los elementos, tanto los elementos esenciales como los benéficos. Pero aquí nosotros empezamos a mirar esto que están aquí y estos son los grupos de genes, ¿sí? Y estos grupos de genes corresponden al tipo de gen que permite la absorción de ese nutriente. Entonces, por eso se habla que es un proceso regulado estrictamente por grandes grupos de genes específicos para cada nutriente. Entonces, cada uno de estos genes que yo marqué en este momento tiene una especificidad, ¿sí? Como lo podemos observar, ¿sí? Que permite que sea tomado y absorbido esos nutrientes. Acá en esta gráfica que observamos acá, vemos que hay unas coloraciones. Entonces, mire, esta coloración permite que hayan la toma de unos determinados nutrientes como tal y en la de acá pues podemos mirar también otro punto específico hacia dónde se van agrupando esos genes como lo podemos observar acá y esas agrupaciones permiten que haya la absorción de unos determinados o nutrientes específicos. Pero entonces, ¿por qué los genes son tan importantes en la nutrición vegetal? Porque ellos actúan con esto, como lo observamos aquí, con una palabra que se llama sensores codificadores de nutrientes, ¿sí? Y esos genes actúan como esos sensores codificadores de nutrientes que permiten que por unos diminutos poros, como lo observamos aquí a través de la membrana plasmática, pueda ingresar el nutriente. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vemos la membrana plasmática, acá vemos la membrana plasmática y por estos diminutos poros que observamos aquí hay un ingreso de esos nutrientes y estos poros que vemos aquí regulan el paso de cada nutriente en el citoplasma. Por eso y dependiendo del tamaño de esos nutrientes, unos pueden ingresar y otros no pueden ingresar. O también por el intercambio de carga o el tipo de carga que tiene cada elemento puede ingresar a través de la membrana plasmática. Entonces, entendiendo ese concepto de nutrición vegetal, veamos ahora los tipos de nutrición vegetal que nosotros encontramos en la agricultura. Entonces, para que esto que nosotros queremos se presente aquí, pues necesitamos también mirar cuáles son las formas de entregar ese nutriente a las plantas. Entonces, hay diferentes formas, hay unos que son, y pues aquí este es un repaso básicamente, hay unas aplicaciones que son tipo edáfica, como la observamos aquí, hay otras que son en drench, que es una metodología bastante convencional y usada en este momento. Viene otra que es la fertilización vía inyección o microinyección, especialmente y muy usada
basada en plantas de tipo perenne. Aquí tenemos un ejemplo en banano, microinyección en banano, en palma de aceite también es otro método muy utilizado. En especies forestales es bastante utilizado. Es una práctica que se introduce con un taladro hasta llegar al cambium o al floema, y se inyecta el fertilizante ¿qué es? Vía tallo, vía el tronco. Otra que es la de fertirriego, que es la práctica más eficiente en la parte nutricional, y hay otra que pues la estaremos viendo durante todo este módulo, que es la parte de la fertilización foliar. Bueno, entonces, ya teniendo esas dos partes, el concepto de nutrición vegetal y los tipos de nutrición vegetal que nosotros tenemos en la agricultura en la actualidad, pues pasemos a ver y a hablar sobre nutrición foliar y prácticas de fertilización, ¿de acuerdo? Pero para esto yo quiero que entendamos algo, para retroceder un poquito, y es que esta práctica de nutrición foliar, ¿sí? No es nueva. Esto viene desde hace millones y millones de años. ¿Y desde dónde se da eso? Desde que nosotros vemos que las plantas de su ancestro común, ¿sí? A través del proceso de evolución, ellas se adaptaron de un medio acuático a un medio terrestre. Si nosotros recordamos esta grafiquita que estamos aquí viendo, ¿sí? Las plantas entran desde o comienzan, digamos, en su proceso evolutivo a generarse una alga verde ancestral, como lo podemos observar aquí, ¿sí? Aquí posteriormente las plantas, cuando van adaptándose del medio acuático al medio terrestre, se genera un embrión protegido, se genera o se forma la estructura de los estomas, pasa a una formación de un tejido vascular, encontramos que hay la formación de megáfilos, de semillas, y se presentan las flores, los frutos y las semillas, obviamente cuando ya una planta se ha adaptado a un medio terrestre. Entonces, en ese proceso evolutivo, desde hace aproximadamente unos 500 millones de años, las plantas vivían bajo el agua, y al vivir bajo el agua, tuvieron que adaptarse a ese ambiente acuático. Entonces, para ellas poder sustentarse, ellas necesitaban de los nutrientes que había en el agua, porque el agua no solamente es H2O, sino que hay unos nutrientes, y esos nutrientes eran absorbidos y los tomaba la planta y los metabolizaba a través de qué? A través de sus tejidos foliares. Recordemos que anteriormente las plantas eh, en ese alga verde ancestral todavía no tenían bien formado lo que son los tejidos vasculares que hoy nosotros conocemos, como lo es el xilema, el floema, y también muchas plantas que tienen el xilema, el floema y el cambium para que lo tengan presente, ¿sí? Entonces, con este proceso, con esta parte, esas plantas en ese ancestro o antes de adaptarse de la vía acuática a la vida terrestre, estas plantas tenían en ese tiempo una epidermis muy delgada y permeable, y eso permitía que los nutrientes que hubiesen en el medio acuático pudiera ella tomarlos y poderlos metabolizar, ¿sí? Eran unas plantas que tenían un alto contenido de clorofila, muchísimo más que el que nosotros podemos hoy determinar y conocer en las plantas comunes de hoy. ¿Por qué más alto contenido de clorofila? Porque necesitaban una mayor concentración para que haya más captación de los rayos de luz que penetraban a través del agua y poder realizar el proceso de fotosíntesis. Se presentaban hojas más alargadas, pero también divididas, ¿sí? Con la finalidad de metabolizar muchísimo más rápido a través de estas estructuras. En esos casos, como las plantas no tenían formado lo que se conocen como los estomas hoy, necesitaban de unas cámaras de aire o de unos aerénquimas para que obviamente
no se vayan las plantas a ahogar o vayan a tener un proceso de un estrés por un anegamiento. Recordemos que este tipo de plantas no tenían reproducción sexual, no había formación de flor y semilla, sino que era una formación de tipo asexual, ¿sí? Entonces, eso también requería que haya una necesidad de metabolizar más rápido los nutrientes que estaban en el medio acuático. Eran plantas que no tenían cutícula y eso permitía que la absorción sea más rápida, no presentaban estomas, por eso había esas cámaras de aire y tenían una escasez de raíz, de flores y obviamente también de un tejido de sostén, ¿sí? Entonces, a medida que ellas fueron evolucionando, pues se fue formando mejores raíces, mayor tejido de sostén, se fue formando lo que es el cambium, las cortezas, lo que es el xilema, el floema, y como ya pasó a un medio terrestre, entonces se empezó a generar una apertura y cierre estomático donde se hace ya el proceso transpiratorio y la otra parte de la fotosíntesis como tal. Entonces, no olvidemos hasta este tercer punto que vamos, que para que haya un proceso de nutrición vegetal, esto no es nuevo, esto viene desde un ancestro común, que son las algas verdes antiguas, ¿sí? Que es una formación de una adaptación desde hace 500 millones de años, ¿sí? Y que pasaron de un medio acuático a un medio terrestre y les permitió sobrevivir y desde ahí viene ese concepto también de nutrición vegetal como tal a través del proceso evolutivo. Entonces, ahorita ya viendo este tercer punto, veamos un cuarto punto que es, definamos ahora entonces qué es fertilización foliar. Nosotros ya habíamos definido algo que era la, el concepto de nutrición vegetal, un concepto antiguo, un concepto actualizado, ¿sí? A una parte molecular a través de una base genética, y ahora veamos entonces qué se define como fertilización foliar. La fertilización foliar, entendamos algo muy importante y por eso aquí lo tengo subrayado y lo voy a volver a remarcar. La fertilización foliar es una práctica agronómica complementaria. Por favor, la fertilización foliar hasta el momento no reemplaza la fertilización edáfica, ni la fertilización por fertirriego o una fertilización por drench. En pocas palabras, la fertilización eh, que es más completa es cuando la planta lo toma vía raíz. Y la fertilización foliar es una práctica agronómica complementaria, ¿sí? Para unas etapas específicas en unos momentos específicos del cultivo o tal vez también a través de un desarrollo fenológico específico que yo deseo o que usted desee o el agricultor desee expresarlo en mayor manera. Entonces, quiero que ese concepto quede claro. No es una práctica que va eh, que es a obviar la fertilización edáfica o la fertilización que hace por vía radicular. No, es una práctica complementaria, ¿sí? Y es una de las herramientas más importantes para alcanzar un manejo sostenible, pero también un manejo productivo. Y es de preguntarnos, hoy a través de fertilización foliar, si no hubiese esa fertilización foliar, cultivos, voy a colocar un ejemplo muy rápido, como son las hortalizas, como un cultivo de papa, si no se hacen aplicaciones foliares, no se alcanzaría a llegar a ese óptimo productivo, que es lo que yo estoy requiriendo, que el agricultor requiere al final de su cosecha. La nutrición foliar, también es importante que entendamos desde este concepto. La fertilización foliar es una herramienta para manejar la sostenibilidad y la productividad de los cultivos, ¿sí? A través del tiempo yo puedo ser más sustentable con la aplicación de este tipo de tecnología que me aporta una solución de un aporte nutricional
de unos minerales, pero no solo de unos nutrientes, también de unos bioestimulantes, ¿sí? Es importante porque en algunos cultivos donde los elementos son de más baja movilidad, llega a ser una práctica complementaria para que sean más móviles dichos elementos. Entonces, elementos como un ejemplo, el boro. El boro cuando en un cultivo de melón es de difícil absorción por el tipo de fuente que yo estoy utilizando vía radicular, la fertilización foliar de boro y de aplicación de boro puede ser una herramienta esencial para disminuir esas deficiencias de dicho elemento. ¿Ok? También se destaca algo que es em, que la nutrición foliar tiene dos aspectos. Tiene un transporte activo, por favor, y un transporte pasivo. ¿Qué quiero decir con ese transporte activo y transporte pasivo? Recordemos que dentro de la célula nosotros tenemos dos tipos de concentraciones, ¿cierto? Hay bajas concentraciones y hay altas concentraciones. El transporte activo se da cuando las moléculas que se mueven van de una baja a una alta concentración. Entonces, aquí hay un transporte activo. Aquí tengo una baja concentración de un ion y pasa a una alta concentración. Y esto se considera como transporte activo y requiere de qué? De algo que se llama ATP. ¿Sí? Entonces aquí requiere un buen contenido de energía. Por eso en este tipo de transporte la planta debe de tener un bajo proceso de estrés o que no haya ese estrés porque requiere un alto consumo de ATP. Pero cuando yo tengo un transporte pasivo es cuando yo tengo una alta concentración de una molécula o de un ion, como lo vemos aquí, ¿sí? Y pasa a uno de baja concentración. Y acá la diferencia es que yo no necesito energía, ¿sí? La energía es muy mínima, ¿sí? La que se requiere, o tal vez no se requiere energía. Cuando yo entiendo esta parte de ese transporte activo y ese transporte pasivo, ¿sí? Entonces también entiendo las necesidades que tiene la planta, el tipo de elementos que yo requiero en la planta. Eh, digamos, si yo veo que la planta está de una baja concentración a una alta concentración y lo que voy a hacer es que pasen elementos como un micronutriente, vamos a hablar de un cobre, ¿sí? Entonces, quiero que pase cobre, pues obviamente requiero que la planta tenga anteriormente una buena fertilización de fósforo para que ese fósforo me ayude esencialmente en la formación de ATP, ¿sí? Y ayudarle extra a la planta a través del aporte de carbohidratos, ¿sí? Como una sacarosa, fructosa, en este caso aminoácidos también, que permitan que haya una mejor formación de este ATP y pueda, que es ingresar de esa baja concentración a esa alta concentración. Bueno. En la nutrición foliar también es importante, y como les decía al inicio, conocer algo de la historia de la fertilización foliar. La fertilización foliar no es algo nuevo, si bien ya lo veíamos con la evolución de las plantas acuáticas a las terrestres, ahora también es importante mirar que esta práctica comienza como práctica como tal en los años 1843, por allá en el siglo XIX, cuando se hicieron unas aplicaciones de unos sulfatos, en ese caso, en unos cultivos de piña y que vieron que tenían una fertilización adecuada. ¿Sí? También en ese mismo siglo se investigó a la par la naturaleza físico-química de algo que se veía que eran unas especies de ceras que presentaban las hojas de las plantas y que le dieron por nombre cutícula, pero que tenían que es una consistencia algo grasosa, ¿sí? La presencia de una especie de polvo y que en muchos casos se veía que cuando caía el agua, esta resbalaba fácilmente si la presencia de esa
cutícula era mucho más gruesa o era más grasosa. Entonces empezaron también en este siglo a investigar a la par por qué motivo se presentaba este tipo de estructura en las plantas y qué incidencia tenía o qué relación tenía esta parte con esta parte. Ya más o menos en los años 1938 aproximadamente se da una de las mejores técnicas que se pudo hacer y es las técnicas de fluorescencia y radiomarcado y que se determinó a través de ellas la penetración nutricional en las plantas. ¿Qué es lo que se hacía? Se marcaba un nutriente, ¿sí? Con esa técnica de fluorescencia y radiomarcado y se hacía la aplicación vía foliar. Y eso hacía que, como era fluorescente, se observara el movimiento de ese nutriente o cómo se va dando ese movimiento de ese nutriente en el tejido vegetal. Y ahí se pudo ya observar y determinar que la fertilización foliar si era una fertilización que hacía parte tanto eh, del metabolismo, o sea, que penetraba, que hacía parte del metabolismo de la planta y que tenía una movilidad en las diferentes estructuras de la planta. En el año 1972 se determinó que el ingreso del agua y de acompañantes, como el caso de los nutrientes, generaban un ingreso. Inicialmente se creía que era por los estomas, ¿sí? Pero que para que el ingreso sea mejor se requería del uso de un tensoactivo o de un coayudante para reducir la tensión superficial. Ya hubo un avance de esto de acá, era de la cutícula, y que se veía que cuando esta cutícula, que está acá, se aplicaba un tensoactivo, ¿sí? Esa cutícula de esa capa disminuía y permitía el ingreso mejor de ese nutriente marcado con seguía usándose las técnicas de fluorescencia y de radiomarcado. Ya en los años 90 se revaluó el ingreso de las sustancias vía estomática y ya se encontró que había la penetración más que por el estómago como tal, una parte por el esporo estomático, pero que la gran parte entraba por la lámina foliar. Y hoy es una de las técnicas de más uso a nivel mundial ¿qué es? En la producción de cultivos. En los años 2009 y 2010 también las cutículas de preferencia permeable a sustancias con mayores componentes apolares, se comprobó que el agua, los iones y otros compuestos polares también podían penetrar a través de la cutícula como tal. Em, en los años aproximadamente también 2009 y 2010 se observó que no solamente había una penetración ¿qué es? Con coadyuvantes, perdón, eh, con productos que fueran quelatados, sino también a través de una tecnología que empezaron a ver, que es el uso de las nanopartículas, que también tenían una penetración a través de la lámina foliar de las plantas y también de los tejidos vegetales. Bueno, entonces, viendo este punto, veamos ahora un quinto punto que son las escuelas de nutrición vegetal en el mundo, que es algo muy sencillo que vamos a ver y que básicamente son dos escuelas. Aquí tenemos una escuela que sigue hablando que es un efecto cosmético, ¿sí? Pero que este efecto cosmético pues fue descartado desde acá, desde los años 1938 a través de las técnicas de fluorescencia de radiomarcado y hay otra escuela, que obviamente es la actual o la que más se viene trabajando, que es que tiene un efecto nutricional complementario a la nutrición vegetal y de uso en todos estos cultivos y muchos otros más. Más, hay cultivos que no venían haciendo estas prácticas y que hoy ya los vienen trabajando enormemente. Voy a dar un ejemplo
que es muy allegado a mí y es el cultivo de palma de aceite. Es un cultivo que anteriormente no se creía en la fertilización foliar, pero debido a las escasez de fertilizantes y de materias primas de hace unas 3 y 4 años atrás, se ha visto que por lo menos las aplicaciones de boro, siendo un elemento inmóvil, han tenido un efecto bastante eh, o que disminuye en gran manera esas deficiencias de boro en el cultivo de la palma de aceite. Otro cultivo, por lo menos, que se usaba poco esta práctica eran los cultivos de olivos. Se ha observado también que tiene una muy buena respuesta a las aplicaciones de la fertilización foliar cuando se hacen como complemento de algunos nutrientes, especialmente elementos de baja movilidad. Bueno, también en esta parte de las escuelas y enlazado con las escuelas de nutrición foliar, hay que hablar de algo que son los famosos mitos y realidades de la fertilización foliar. Entonces, entendamos que los foliares o la fertilización foliar no son un maquillaje, que sí se comprobó y se ha recomprobado, y lo vamos a ver más adelante a través de unos estudios científicos, cómo tienen un efecto metabólico en las plantas, eh, que no, la mayoría de la fertilización foliar no se absorbe a través de los estomas, sino por la vía de la membrana de las plantas, por la que es por el tejido foliar como tal, que los estomas usan el poro estomático en proporción de un 20% aproximadamente de poder hacer un ingreso de esos componentes aplicados. Las plantas no se nutren por las hojas. Sí hay una nutrición vía foliar. Los compuestos aplicados son muy grandes para ser absorbidos. Anteriormente sí, pero estamos hablando dependiendo del tipo de tecnología y de molécula. Los quelatados no tienen ningún inconveniente. Se ha comprobado que las nanopartículas, entre más pequeña sea esa partícula, entre millones y millones de nanopartículas, obviamente va a tener una mejor penetración a través de la estructura foliar. Otro punto importante es que la absorción de nutrientes vía foliar es complementaria a la fertilización radicular. Eso es totalmente cierto, ¿sí? Es una realidad, es un complemento como tal. ¿Qué es el motor de arranque de una planta? Pues digamos en un vivero, en las plantas de vivero, se vienen haciendo inicialmente cuando ya hay la salida de la radícula y de la plúmula, para evitar que se pueda quemar la estructura de la raíz o del tallo en formación. Se hacen aplicaciones bastante solubles, con bajas dosis de fertilizaciones foliares que permiten que haya una mejor respuesta de la planta en formación de clorofila, en formación en el proceso fotosintético, para que el arranque sea mucho mejor y menos traumático para la planta. Permite corregir o prevenir deficiencias totalmente, ¿sí? Debido a su efecto nutricional y debido a su efecto metabólico. Mm, la absorción vía poros cuticulares con tamaño es de 4 a 5 nanómetros, que sí hay un ingreso. Todas las moléculas a la fecha permiten el ingreso de estos nutrientes, digámoslo así, vía foliar. Es importante el uso de un coayudante para facilitar el ingreso de ese fertilizante foliar. Debe de estar incluido si yo quiero garantizar la efectividad de esa aplicación foliar. Em, Hoy se complementa con bioestimulantes de tipo orgánico que facilitan la entrada y favorecen mejor su productividad. Bueno. Dentro de las condiciones o situaciones para aplicar fertilizantes foliares, hay que tener en cuenta que las condiciones del suelo limitan la disponibilidad de nutrientes aplicados. También, tanto las condiciones no solo de nutricionales, sino también de humedad del suelo. Es necesario que haya una buena condición de humedad para que se mejore esa capacidad de respuesta de un fertilizante foliar. Ahora, si el problema es que hay un estrés por déficit hídrico, pues obviamente
el complemento de la fertilización foliar tendrá una mejor respuesta para que haya una mejor actividad fotosintética por parte de la planta. Un segundo, que las condiciones que conduzcan a esas altas pérdidas de nutrientes aplicados al suelo. En este aspecto, se puede, a través de la fertilización foliar, con unas bajas dosis de aplicación, reducir esas pérdidas por percolación que se pueden producir vía foliar en estos tiempos que estamos viviendo de excesos de lluvia. Y lo tercero también, la interacción entre las etapas de crecimiento del cultivo, ¿sí? Tener en cuenta esa fase fenológica por parte de la planta, por la planta, y también con las condiciones ambientales que tengo para tener unas mejores condiciones de esa aplicación foliar. Bueno, vamos a mirar un pequeño video y ustedes van a observar una prueba que es muy importante y ahorita vamos a hablar sobre la prueba del ángulo de contacto. Permítame una cosa, aquí yo comparto el sonido, que creo que no lo estoy compartiendo. Eh, bueno, es esta parte del ángulo de contacto y por qué se hace tanto énfasis en la fertilización foliar. Resulta que cuando yo aplico una gota de agua, voy a tener un mayor ángulo. ¿Qué quiero decir? ¿Sí? Se me va a formar como una que es una cúpula muchísimo más grande. Pero cuando el ángulo es menor, o sea, no en esta cúpula, sino en esta forma, permite que haya una mejor penetración, una mejor dispersión, ¿sí? De el fertilizante que yo estoy aplicando. Entonces, el video que veíamos anteriormente, determinado por la compañía, muestra la importancia de el uso en la fertilización foliar de un coayudante ideal. Entre el coayudante me reduzca más el ángulo de contacto, voy a tener mejor dispersión de la gota y voy a tener mejor penetrabilidad. En este trabajo, muy relacionado con el video que veíamos anteriormente, es un trabajo realizado en el año 2019, se pudo determinar que cuando se aplica o el efecto de la aplicación foliar a través de una mezcla de quelatos de cobre y también de hierro, y cómo estos mejoran la calidad del cultivo, el proceso fotosintético, y depende mucho de qué, de ese ángulo de contacto. Entonces, explicando esto, quiero decir, aquí todos nosotros tenemos una parte A, que viene siendo el control, que es agua, y tenemos 77 grados como el ángulo de contacto. Y aquí hicieron algo que se llama una mezcla de algo que se llama Burdox, que es el famoso caldo Bordolex, que está
en vez de disminuir, me incrementa mucho más, que es a 82. Pero cuando nosotros vemos el uso de las fuentes de tipo quelatadas, como en este caso de acá, mezcla de cobre, de hierro y de cobre y de hierro, vemos que los ángulos se disminuyen. Sí, mire, aquí por lo menos vemos que desde ¿qué es? Desde el tratamiento D que nosotros podemos ver acá, que es cobre, hasta el último, que es hierro y cobre, podemos observar que hay una diferencia en el ángulo de contacto, como lo podemos ver acá. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a través de la aplicación de una fuente quelatada y complementada con un coayudante, voy a tener menor ángulo eh, ángulo, y eso permite que haya una mejor mojabilidad, una mejor penetrabilidad y mejor dispersión de esa gota, de ese fertilizante aplicado. De ahí la importancia que la fertilización foliar no debe solamente de ser el producto, sino debe de ir en matrimonio con el coayudante. No se puede separar. Así como en diciembre uno que no separa la natilla con el buñuelo, pues acá tiene que ser, y valga el comentario, ¿sí? Acá debe de ir siempre el fertilizante foliar acompañado de el respectivo coayudante. Ese trabajo anterior que nosotros veíamos acá, ¿sí? Que vemos desde el video, lo podemos ya observar en la parte metabólica, qué tan incidente es. Mire, aquí se hizo, determinó el contenido de clorofila y de carotenoides. Y usted puede observar acá el control que veíamos allá, que era agua. Acá veíamos el caldo Bordolex, y acá ya vemos las fuentes quelatadas, cobre, hierro y cobre, hierro y cobre, hierro en diferentes proporciones, que a medida, ¿sí?, que yo voy teniendo o que estoy usando las fuentes quelatadas, tengo mejor contenido de clorofila y de carotenoides con respecto a el control y al caldo Bordolex. O sea, tengo una mejor contenido y concentración, un mejor contenido de clorofila y un mejor contenido de carotenoides, como podemos observar aquí y apreciar. Entonces, de ahí que es importante la fuente que voy a utilizar en una fertilización foliar, que debe de ser quelatada. En algunos casos, pues nosotros ya lo venimos manejando como nanopartículas, pero que sea una nanopartícula bastante pequeña, ¿sí? Pero muchísimo mejor que sea quelatada, ¿sí? Acompañada de el coayudante específico como tal. Bueno, ok, entonces ya terminada esta parte, ahora veamos otro punto, y ese punto tiene que ver con algo que es, resulta que yo necesito que esa fertilización foliar sea lo más eficiente posible. Entonces, para que sea para mí más eficiente, yo necesito de algo, y es saber contra qué compito y qué barreras yo tengo que me pueden estar generando que me pueden estar generando una dificultad en la penetración de ese nutriente. Entonces vamos a mirar contra qué peleamos, digámoslo así como tal, y qué es la barrera que yo debo de romper para que sea mejor la asimilación. Bueno, y aquí entonces es importante que recordemos eh, cuál es la estructura de una hoja. ¿Sí? Las hojas actúan como una superficie de absorción de fertilizante foliar y de productos sistémicos. Y la efectividad varía dependiendo del tipo de especie. Hay plantas que son muchísimo más difíciles la penetración foliar. Ejemplo, un frailejón. Otro punto importante, una hoja ¿de qué es? De plátano, de banano, que son demasiado cerosas, ¿sí? Como hay plantas que son muchísimo más, o que tienen muchísimo menos contenido de grasas, y que tienen una cantidad de cutícula muy mínima, que permiten que se pueda penetrar mejor, como un ejemplo, un maracuyá. Entonces, las hojas, aquí nosotros podemos observar, en este caso, que tenemos una cutícula, ¿sí? La planta
presenta una cutícula como esa primera capa, y después viene otra capa que es la epidermis superior, un parénquima de empalizada, si ustedes lo recuerdan. Encontramos aquí ya lo que es el xilema y el floema. En el caso de muchos forestales encontramos aquí en la mitad del cambium. Encontramos una epidermis en el embés, encontramos estructuras estomáticas. Hay plantas que tienen más estomas por la parte adaxial que por la parte abaxial, o sea, por lo que es lo que anteriormente se conocía como el as y el embés, epidermis del embés y la cutícula. O sea, hay cutícula por la parte adaxial y también por la parte abaxial. Entonces, como conocemos esta estructura, entonces ahora ya entiendo o entendemos que el nutriente tiene que caer en la hoja, la gota, y tiene que ingresar por esta vía para llegar al xilema y el floema y ser conducido a los diferentes órganos de la planta. Entonces, ¿pero qué sucede si esta barrera no me permite el ingreso? Entonces, veámoslo aquí. La cutícula como tal es la gran barrera a romper. Recordemos una cosa muy importante. A través de la cutícula es por donde, oh, perdón, a través de la hoja es por donde entra la gran mayoría de ese fertilizante foliar. Pero entonces yo tengo una barrera que se llama la cutícula. ¿Qué es la cutícula? La cutícula es una capa que tiene una composición grande, ¿sí? Que tiene una función en las plantas y es evitar la pérdida de agua y gases. Ella tiene y otras funciones que las vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, ella determina el ingreso, la entrada o salida de X o Y sustancia, ¿sí? Y por eso es tan importante para la planta, ¿sí? Recordemos que en la parte evolutiva carecía de cutícula, entonces los nutrientes que habían en la solución del agua, la planta los tomaba fácilmente. Acá no, acá ya tenemos una cutícula que es la gran barrera a romper. ¿Y por qué? Porque esa cutícula está compuesta de qué? Primero, de unas ceras epicuticulares, de una cutina y de unas ceras intracelulares, como la podemos mirar acá, ¿sí? Y después de eso, entonces ya encontramos la pared celular y la membrana plasmática. O sea, el nutriente comienza a penetrar en la planta por acá, ¿sí? Pero tengo esto que está aquí, que es la cutícula, que es la gran barrera a romper, ¿sí? ¿Por qué? Porque son unos alcoholes de cadena larga, tienen unas acetonas, tienen ésteres y especialmente unos ácidos grasos que hace que entre más gruesa o más, sí, entre más sea el grosor de la cutícula, muchísimo más va a ser la dificultad que la planta va, perdón, que la aplicación foliar va a tener. Entonces, esta es la gran barrera a romper. Esto es lo que yo tengo en cierta medida que eliminar. Mire, aquí tenemos, y perdón, me voy a saltar aquí esta parte, y es lo siguiente. Aquí nosotros tenemos una aplicación de zinc, de manganeso y hierro en unas plantas de soya, en unas plantas de girasol y en otras de tomate. ¿Sí? Aquí lo que se colocaron fueron gotas de manganeso, de hierro y de zinc. Pero miren lo interesante como tal aquí, ya una vez que nosotros podemos observar esto, ¿sí? La fluorescencia o la práctica de la fluorescencia y del radio marcado muestra cómo va comenzando a penetrar el nutriente. Mire, aquí por lo menos tenemos una gota de zinc como tal con ese color rojo y podemos observar cómo empezó a penetrar en mejor manera en cada una de las plantas, siendo, digamos, las plantas de girasol de más fácil penetración. Pero cuando nosotros vemos hierro, por lo menos que es esta coloración azul, vemos que tiene una mejor penetrabilidad acá y casi no tuvo tanta penetrabilidad como nosotros quisiéramos en la soya. Pero cuando vemos manganeso, como tal, mire el ingreso de manganeso dentro de la planta como tal. Entonces hay una
penetración de ese elemento dentro de la planta. ¿Qué sucedió aquí? Que pudo romperse aquí la capa de la cutícula y permitió la entrada de ese nutriente. Recuerde, entre más gruesa, pues obviamente voy a tener más dificultad y por ende la importancia del uso del coayudante como tal. Aquí podemos ver otras estructuras. En este caso, aquí este trabajo es realizado con zinc y podemos ver cómo hay en la parte abaxial, ¿sí? Lo que anteriormente se conocía, recuerde, adaxial y abaxial es lo que anteriormente se conocía como el AS y el ENVES, pues tiene y uno se observa una mejor penetración. Entre más rojo, pues hay más concentración de dicho elemento. Y este es un trabajo bien interesante que se pudo hacer ¿qué es? En Prunus persica, en durazneros, y nosotros podemos observar que ellos hicieron una aplicación, la mitad de la hoja la dejaron solamente aplicando, ¿qué es? Agua, o no le hicieron ninguna aplicación, y a la otra parte le hicieron la aplicación de un quelato de hierro, y podemos observar cómo es el cambio de la coloración, que obviamente aquí muestra el ingreso de ese elemento y haciendo parte ya de del metabolismo de la planta. Entonces, como esa cutícula es esa gran barrera a romper, ¿sí? Y nosotros aquí a través de estos tres ejemplos podemos observar qué tanto pudo penetrar, si penetró o no penetró, dependiendo del grosor de la cutícula. Pues veamos por qué es importante la cutícula. La cutícula es importante porque nos permite, evita que la planta vaya a perder agua y haya pérdida de algunos gases. Tiene un efecto que evita la acumulación de polvos, como podemos ver aquí, ¿sí? Acumulaciones de agua. También disminuye los ataques de plagas y patógenos como tal, reduce esas pérdidas de calor también, mejora que es, regula el proceso transpiratorio en muchos casos. Tiene una parte importante, es el control de los cambios de temperatura, y también sirve como refracta mejor los rayos solares cuando son demasiado incidentes y provee un soporte mecánico en las plantas. Entonces, con esta parte, pues nosotros vemos que esta viene siendo la importancia de la cutícula, pero que al final de cuentas, para el propósito de la nutrición vegetal, es la gran barrera a romper. Entonces, esta es una parte por donde penetra el nutriente. Otra parte también es a través del estómago, a través de ese poro estomático que entra una parte. Aquí dependo de algo importante, y es dependo de la hora de aplicación. Normalmente yo recomiendo que las aplicaciones sean en horas de la mañana, donde haya mejor apertura estomática como tal, y que las plantas no vayan a tener estrés. Si hay un efecto de estrés, hay una alta concentración de ácido abscísico, y el ácido abscísico hace que haya cierre estomático como tal. La absorción de soluciones nutritivas, fertilizantes foliares o sustancias sistémicas puede ocurrir a través entonces de qué órganos, ya lo veníamos hablando, ¿cierto? A través de romper la cutícula, ¿cierto? Puede usarse en grietas e irregularidades de la cutícula, y también de estomas, tricomas, lenticelas. En pocas palabras, la lámina foliar es el sitio más ideal por donde se genera la penetración de ese nutriente foliar. ¿Sí? Este es un ejemplo, por lo menos, que nosotros podemos ver el porcentaje de penetración de la cutícula dependiendo del tipo de fuente nutricional utilizada. Y usted puede observar aquí que se hicieron dos trabajos, perdón, se hizo un trabajo usando manganeso e usando zinc, con diferentes fuentes de manganeso y zinc. Y aquí miramos que hay unos sulfatos de manganeso, carbonatos de manganeso, pero nosotros vemos que hay también el uso de quelatos, como el quelato del EDTA de manganeso y el EDTA de zinc. Y la mejor penetración en la cutícula se observa cuando se usan estos EDTA.
¿sí? Acá podemos observar que tuvo una mejor respuesta el EDTA, ¿sí? Y esto pues lo podemos ver a través de esta figura de acá, que tuvo una mejor penetrabilidad, como nosotros lo vemos con el EDTA, que con unas fuentes convencionales de óxido de zinc o de carbono, óxidos de manganeso o carbonato de manganeso. Acá con óxidos de zinc sí, con óxidos de zinc, pues vemos que hay una baja penetrabilidad, mientras que con el EDTA tiene una mejor penetrabilidad, como lo podemos mirar. Acá hay otras fuentes que podemos observar acá también, como son los ácidos glucónicos, que no tienen, o sea, tienen una buena penetrabilidad, no tanto como la del EDTA en este caso. Otras estructuras que la planta también utiliza para el ingreso en muy mínima cantidad, pues ya son también, se ha encontrado que son las lenticelas y también los tricomas, eh, estructuras por las cuales la, la que es la planta puede usarlos para la toma mínima de algunos nutrientes foliares. Bueno, en el presente pues video, perdón, en el presente video queremos que quede claro la importancia del uso del coayudante en el ángulo de contacto como tal y en la penetración. Entonces no nos olvidemos, el matrimonio ideal entre el coayudante con el nutriente foliar que vaya a hacer la aplicación. Bueno, veamos una séptima punto. Ya vamos por ahí en un 60%, 65% del avance del módulo y vamos a mirar la absorción de nutrientes y soluciones minerales por vía foliar. Entonces, en esta video, usted puede observar cómo cae la gota. Una vez que cae la gota de ese fertilizante, nos muestra ahora cómo va a ser el proceso de penetración. Mírenlo aquí. Voy a volverlo a repetir. Cae la gota, ¿sí? Y una vez que la gota cae, pues podemos observar que se rompe la cutícula y hay una penetrabilidad de ese nutriente y pasa a los tejidos y obviamente pasa a los vasos conductores de las plantas para que entre en ese proceso metabólico como tal. Por ende, y viendo este video anterior, o era como el preámbulo para explicar esta parte. Si la gota de fertilizante entra, si con un mejor ángulo de contacto, se rompe esa cutícula, penetra a través de los tejidos y puede ingresar vía apoplástica entre las células o intracelularmente entre las células para que entre a el xilema y el foloema y pueda generarse el transporte de esos nutrientes a los determinados órganos de la hoja. ¿Sí? De aquí la importancia también de que sea frecuente la aplicación y que sea específica en el momento que yo quiero impactar, si es en una etapa fenológica adecuada o en un momento reproductivo o de crecimiento adecuado que tengo que estimular y aplicar para que haya un mejor desarrollo por parte de la planta. No olvidemos una cosa, la absorción de nutrientes se produce a través de los poros hidrofílicos en la cutícula, con diámetros de 1 nanómetro y una densidad de poros de 10 a la 10
poros por centímetro cuadrado. Por ende, se genera una penetración de fertilizantes por la cutícula a través del proceso de difusión e intercambio de iones. De aquí no se vaya a olvidar lo que hablábamos del transporte activo y del transporte pasivo. Y un segundo, que es la penetración vía estomática en forma gaseosa y por el poro estomático. No olvidemos, el uso de coayudantes, surfactantes son determinantes en el proceso de fertilización foliar. Para eso, científicamente se ha hecho el cálculo de la movilidad de un fertilizante foliar respecto a esto que se llama no es permanencia, sino es permeancia, qué pena, ahí quedó mal, es permeancia. Sí, la permeancia es el tiempo que va ¿qué es? A permanecer, a penetrar ese nutriente y se hace a través de esta fórmula que nosotros vemos aquí en este momento. Es fundamental superar las barreras cerosas de hojas. Cosmoín en nuestro caso y Fasten son coayudantes que tienen un menor ángulo de contacto. Veíamos que Cosmoín alcanza un ángulo menor a 57, ¿sí? Permite que sea mejor la penetrabilidad como nosotros podemos ver acá, ¿sí? El ingreso de la gota del fertilizante pues entra muchísimo más rápido a la estructura de la planta, como lo podemos observar en esta gráfica. Esta es la que es la gota del fertilizante y con el uso de nuestros coayudantes, pues tiene una mejor eficiencia y penetrabilidad, lo que vulgarmente se conoce como mojabilidad, pero que básicamente es penetrabilidad de esa sustancia en el tejido de la planta. ¿Sí? Mm, lo otro es que genere una mejor cobertura, no solamente sea la parte de penetrabilidad, sino la dispersión, que haya una dispersión y que permita que haya una mejor cobertura, una mejor cobertura, y Fasten y Cosmoin tienen esa particularidad que es ser coayudantes que tienen mejor cobertura y también ayudan a tener una mejor penetrabilidad en este caso. No es de olvidar que desde el tanque de la mezcla se puede afectar la eficiencia de un plan nutricional y por ende la importancia de realizar el uso del corrector de pH y dureza, ¿sí? Recordemos que que es un nutriente foliar fácilmente puede no activarse o inactivarse, es la palabra, o no ser eficiente, ¿sí? Al igual que un agroquímico, cuando yo no tengo el que es el corregido el pH y la dureza ¿qué es? Del tanque de mezcla. Bueno, la penetración de nutrimentos vía foliar está determinado por qué por estos aspectos: la concentración del producto, la solubilidad de la molécula, la carga eléctrica, la pH de la solución, la valencia de los elementos aplicados, el guión acompañante, la tecnología de aplicación y el tipo de coayudante, los factores ambientales como temperatura, humedad relativa, precipitación y viento, y la actividad metabólica en la planta. Bueno, ahora veamos entonces las condiciones para el uso de prácticas de nutrición foliar. Entonces, dentro de esas, tenemos unos factores limitantes que debemos de identificar entre la relación suelo, planta y aplicación foliar. Entonces, lo primero es definir el objetivo y oportunidad de aplicación, cuál es el momento y a dónde quiero llegar. Lo segundo es definir las recomendaciones, cuál es la época, la dosis, eh, cuál es la tecnología que yo quiero utilizar, cuál es la fuente del producto a utilizar, que es muy importante, y el uso adecuado de estas tecnologías. Que también tengo que identificar el tipo de cultivo y el tipo de hoja, ¿sí? Recordemos, si
si la capa cuticular es muy gruesa o no es tan gruesa, determinar el tipo de especie, el material genético. Y otra parte importante, la arquitectura foliar. No es lo mismo hacer una aplicación en una planta de aguacate que hacer la aplicación en una planta de banano o en un cultivo de zanahoria, ¿sí? Esto, obviamente, la arquitectura foliar está muy marcada y tiene un efecto muy importante para el rendimiento de dicha aplicación. Lo otro es la superficie. La presencia de tricomas, poros hidrofílicos o cuticulares, el número y distribución de los estomas, la morfología y el área foliar son determinantes para mejorar esa aplicación foliar. La cutícula es una composición, no se olvide, serosa, hidrofóbica, que es la gran barrera que debo de romper. Tener en cuenta la edad y la etapa fenológica, la época de aplicación, el grado de hidratación de la cutícula, la actividad metabólica y por último, el estado nutricional y la movilidad. ¿Cuál es el nutriente que voy a aplicar? ¿Cuál es la fuente que voy a aplicar? Los sulfatos tienen unas movilidades bajas, ¿sí? De medianas a bajas. En cambio, si voy a hacer una aplicación de un quelato, pues es de una alta movilidad, es muy móvil. Un nitrato también es un elemento muy móvil. Perdón, es una fuente muy móvil, entonces debo de tener en cuenta esa parte del estado nutricional, de la movilidad, la absorción, los desbalances y las deficiencias y los excesos. Tener en cuenta la luz y el fotoperiodo. Hay momentos en que hay incidencias de radiación muy altas. Digamos, si lo estuviésemos en una época de la niña como estamos, para estas fechas en las zonas de cultivos de clima frío, por lo menos la radiación es demasiado alta y también tiene un efecto en la aplicación que puede ser dañina en la planta y que no puede hacer que sea tan eficiente la aplicación del nutriente. Mm, Importante tener en cuenta también que la planta esté bien hidratada cuando vaya a hacer la aplicación, que no vayan a haber excesos de lluvia, ¿sí? Y que los quelatos sean quelatos que no sean sensibles en el caso de luz. En el caso de clima, que haya una buena hidratación, condiciones redox adecuadas, que no vaya a haber estrés hídrico o estrés por déficit hídrico, que la aplicación sea en los momentos en que no se vayan a generar lavados en el caso de la planta y en el caso del suelo, tener en cuenta que la planta tenga unas condiciones adecuadas de suelo, especialmente de factores físicos y bioquímicos que pueden afectar la disponibilidad de un nutriente. Y en el caso de los factores inherentes a la aplicación, tener en cuenta la condición y el manejo a aplicar. Dentro de la condición tenemos una solución de nutrientes, formulaciones y agentes complejantes. Y aquí el manejo a aplicar serían las sales, el tipo de quelato que voy a usar, los complejos y los transportadores o los bioestimulantes que voy a trabajar. El ion acompañante, importante esta parte del guión acompañante, en la fertilización foliar hay iones que se acompañan mejor y que permiten la disponibilidad de un elemento con otro, ejemplo, boro con zinc, o otro caso es hierro con manganeso, o zinc con cobre, o fósforo con zinc, fósforo con hierro. También son elementos y son iones acompañantes que permiten una mejor absorción. Usar el coayudante, el surfactante, el corrector de pH y dureza para que se reduzca la tensión superficial, haya una mejor calidad de agua y el tamaño de la gota sea el más adecuado. Y el proceso de aplicación, que en este caso el 70% de la eficiencia de un producto depende del equipo que ya vaya a utilizar, del tipo de tecnología que vaya a usar, qué tan pulverizado esté y que esté bien calibrado.
En el caso de la parte de restricciones ambientales, tener en cuenta que es una planta con un buen desarrollo radicular tiene un mejor efecto o se ha comprobado que tiene mejor efecto en el desarrollo de esa aplicación foliar. O sea, una planta con buen desarrollo foliar tiene mejor absorción, esa fertilización foliar que voy a tener. Las plantas que están afectadas por estrés, especialmente por anegamiento, por déficit hídrico, por estrés salino, tienen efectos menores, los efectos son menores en la absorción de esos nutrientes. Ahí sí es importante que vayan acompañados de un bioestimulante. Tener en cuenta que el exceso de aluminio, de hierro y de manganeso limitan también la formación radicular y va a afectar la parte foliar y la toma de sus nutrientes y también obviamente los problemas sanitarios. Mm, la fertilización foliar corrige unos problemas de unos síntomas de deficiencias nutricionales puntuales, pero debo de corregir el problema de fondo que viene desde la parte edáfica. De ahí es determinante entender que la fertilización foliar es una práctica complementaria como tal. Bueno. En el caso de la movilidad de los elementos, no olvidemos que los de más baja movilidad son calcio y boro y que los de altas movilidades están el nitrógeno, el magnesio, el fósforo, el azufre, el potasio y el sodio. Sí, pero estos que son de bajas movilidades a mediana baja movilidad, con aplicaciones de fertilización foliar y con agentes quelantes adecuados, como el caso nuestro que usamos EDTA, son de mejor movilidad a través del floema. ¿Sí? Recordemos que los síntomas de estos microelementos se ven en las hojas nuevas, no en las hojas viejas, como en el caso de los móviles, ¿sí? Entonces, son observaciones que podemos tener en cuenta y que permite que es la aplicación de ese fertilizante foliar sea mucho más eficiente. Este es un trabajo interesante en el que nosotros podemos ver el uso de fuentes de cobre y de hierro quelatado, cómo tienen una mejor respuesta en la absorción del nutriente con respecto a los que no se vienen haciendo esos manejos, y aquí lo podemos observar en esta gráfica. Ya para ir terminando, veamos los factores que influyen en la absorción, captación, transporte y penetración del caso puntual de fertilizantes que son con tecnología de nanopartículas. Las nanopartículas, tengamos en cuenta que son óxidos o sulfatos que son que es, bastante pequeños, muy pequeños, y que lo que se ha buscado es no buscar un agente quelatante, sino que penetren debido a ese tamaño que está teniendo de la partícula como tal. En el suelo, esas nanopartículas pueden interactuar con microorganismos y compuestos facilitando, dificultando su absorción, ¿sí? Las nanopartículas deben de, importante, atravesar esos tejidos. Y en el caso ya de la parte foliar, pues obviamente traspasar el tejido como tal. ¿Listo? Y también es importante que dejar en claro que ya se ha encontrado que las nanopartículas, una vez que penetran el tejido, pueden que es penetrar vía apoplástica, como lo podemos ver acá, y también vía simplástica para llegar a los tejidos como tal, y obviamente en otros mecanismos de ingreso también en las células, entre ellos los endocitos, la formación de poros, transporte de proteínas y a través de los plasmodesmos son otros factores o qué es de transporte de dichos elementos. Clases de fertilización foliar de acuerdo al objetivo deseado. Pues tenemos unas que son correctivas, que son de choque y deficiencias puntuales en épocas de estrés o de corta duración. Hay una fertilización foliar de tipo preventiva que es limitante de tipo edáfico, de alta exigencia nutricional y preparación para estrés.
Hay una complementaria que complementa esa fertilización edáfica, la fertilización suplementaria que aporta, tiene aportes de exigencias nutricionales y la estimulante que induce mecanismos de la planta de crecimiento y desarrollo, también de resistencia sistémica. Entonces aquí en un estimulante podemos hablar de que es de la aplicación de fosfitos. Recuerde que el fosfito es un ion acompañante con un calcio o un potasio. ¿Sí? Entonces estoy estimulando la formación de una resistencia sistémica y el transporte de ese elemento. Suplementario, de acuerdo a una exigencia nutricional, digamos en el caso de tomate. Sí, con la alta exigencia que tiene de calcio, pues estoy haciendo aporte de ese elemento vía foliar también, como que es como un complemento a la parte de la fertilización vía fertirriego, lo complemento con, o lo suplemento con la alta exigencia de este cultivo, de esta planta, en el caso de calcio. En el caso de complementaria, pues podríamos hablar de todos los elementos que se puedan aplicar foliarmente de manera preventiva, cuando yo veo que definitivamente un elemento es de difícil toma, yo lo aplico foliarmente para actúe mientras ahí se pueda corregir ese problema o ese limitante edáfico como tal, y correctivo, pues cuando ya tengo el problema como tal, una deficiencia de magnesio, hago la aplicación de un fertilizante foliar, de un quelato de magnesio, para corregir ese problema y que sea un de choque como tal. Ya para finalizar, pues hablemos de los factores que determinan una adecuada nutrición foliar como tal. En ese caso, no nos olvidemos, hay unos inherentes a la planta, hay unos factores medioambientales y unos asociados a la solución nutricional. En los que son inherentes a la planta, es importante que para que sea más eficiente, pueda tener en cuenta la presencia de tricomas, de pelos absorbentes, tener en cuenta el número de estomas, con respecto al área foliar, si los estomas están por el lado adaxial o abaxial, el espesor de la hoja, la edad de la hoja. Entre más joven la hoja, pues es muchísimo más eficiente el ingreso de ese fertilizante foliar, la composición de la cutícula, si es muy gruesa, si es muy delgada, y en el cual debo de ser eficiente con el coayudante, el estado fenológico que voy a impactar y el contenido de clorofila que tengo. Los factores ambientales, tener en cuenta unas temperaturas adecuadas, humedad relativa adecuada, que no hayan excesos de viento, que la radiación no sea intensa, que hayan unas bajas o nulas precipitaciones en el momento de aplicación, y que el potencial hídrico, que esta es una parte muy importante, esté siendo cercano a cero, o a cero, a menos 0,005 megapascales. ¿Eso qué quiere decir? Que la planta está teniendo un buen contenido hídrico, que el esfuerzo que está haciendo desde el suelo para llevar el agua hacia la planta sea menor, y eso permite que haya una mejor respuesta de la planta en la absorción del nutriente vía foliar. Y los asociados a la solución nutricional, tener un buen coayudante que sea penetrante, adherente, dispersante, que tenga un ángulo de contacto menor para que sea mejor la mojabilidad del producto, que el elemento que vaya a utilizar y el tipo de elemento sea lo más móvil posible, pero que en el caso que sea inmóvil, pues tenga el que es el agente quelatante adecuado. En el caso del boro que no se quelata, pues tener un boro que sea de alta solubilidad y disponibilidad, como en el caso nuestro, un octoborato de sodio, como es el Cosmoion boro. eh, Revisar siempre el pH de la solución de la mezcla, el tipo de agente quelatante. Recordemos que hay agentes quelatantes débiles, intermedios y fuertes. Los débiles son aquellos como el ácido cítrico, el ácido ascórbico, que en un pH de 6
en el agua, pues obviamente no va a ser disponible, pero hay agentes quelatantes fuertes como el EDTA, el DTPA, el EDDHA, que a pH superiores a 6,5, 7, siguen siendo disponibles dichos elementos. Tener en cuenta el peso molecular, la solubilidad del producto, no olvidemos el ion acompañante y por último el equipo de aplicación. Les dejo esta tabla para que tengan en cuenta la velocidad de absorción foliar de los elementos como tal, del elemento como tal, aquí estamos hablando, más no del elemento con agente quelatante. Nosotros hemos hecho trabajos, especialmente en cultivo de aguacate, en el que hemos encontrado que aplicaciones de un magnesio eh, pueden estar siendo con un agente quelatante en perfectamente 2 horas. Ya se encuentran respuestas. En hierro también se encuentran respuestas a las 5, a las 7 horas. Eso depende del tipo de agente quelatante que estamos hablando. Esta tabla que les mostramos aquí no es del elemento con el agente quelatante, sino del elemento solo. Bueno. Aquí las ventajas del hacer la fertilización foliar, para que las tengamos en cuenta, no existe fijación en el suelo, no depende de la absorción por la raíz, es de respuesta rápida, se puede aplicar con insecticidas, con fungicidas, con bioestimulantes, obviamente que toca estar revisando las especificaciones y hacer las premezclas anteriormente a la aplicación, asegura la disponibilidad de nutrientes en la época deseada. ¿Qué desventajas tenemos? Posibles lesiones foliares, en algunos casos se pueden generar algunos quemados, hay plantas que son sensibles a algunos agentes quelatantes o son sensibles a elementos como sodios, por lo menos, y pueden generar algunos quemados, posibles problemas con solubilidad de algunos productos. Dependo muchísimo del clima y también de la condición de la planta en la relación suelo-planta. Se podría necesitar buferizar el pH de la solución en un rango más ácido, ejemplos potasio y boro, y la incompatibilidad para la aplicación con algunos insecticidas. Muchas veces hay elementos o hay fertilizantes foliares que no son compatibles con algunos agroquímicos como tal. Se puede generar una posible ineficiencia de absorción porque haya un exceso de cutícula o las ceras epicuticulares sean bastante gruesas o en altas cantidades y eso hace que sea una desventaja. Eh, bueno, hasta aquí pues quería agradecerles por el tiempo. Me imagino que mm, tengamos bastantes apreciaciones por hacer. Agradecerles por su tiempo y por su espacio ¿qué es? En este módulo y cualquier comentario o duda con el mayor de los gustos. Felicidades. Muy bien.